Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestra sesión a través de videos. En esta ocasión, tenemos ya casi el último tema. Estamos en dinámica elemental del cuerpo rígido. Nada más nos falta este tema y uno más que es el de gravitación newtoniana. Este, Ahorita voy a presentar prácticamente la mayoría de los conceptos teóricos asociados al estudio de la dinámica elemental del cuerpo rígido y en un video posterior voy a presentar algunos ejemplos. Quizá extienda un poco el tratamiento teórico ya de manera opcional. Y finalmente la siguiente semana vamos a ver el tema de gravitación y ahí cerramos básicamente el tema, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el estudio de la dinámica elemental del cuerpo rígido. Vamos a irnos a la página correspondiente. Bien, vamos a eliminar aquí la pantallita para que no nos estorbe. Bien, entonces, pues aquí lo que queremos es estudiar el movimiento de un cuerpo eh, rígido y como ustedes saben, en la naturaleza, pues la materia se organiza de distintas maneras, sus estados de agregación y eh, pues a grandes rasgos podemos decir que los estados de agregación de la materia son sólido, líquido y gas. Y bueno, dentro de estas tres maneras en las cuales se organizan las partículas, las moléculas, etcétera, pues encontramos una gran variedad de formas sólidas, ¿no? Sólidos que son buenos conductores eléctricos, buenos conductores térmicos, otros que son aislantes, y lo mismo líquidos con distintas naturalezas dependiendo de su composición molecular y de sus propiedades microscópicas, ¿no? Entonces, en este caso, me voy a referir solamente a los sólidos y como mencionamos, pues los sólidos aparecen por doquier. De hecho, en forma natural, la gran mayoría de los elementos químicos que están organizados en la tabla periódica se encuentran en una forma sólida, ¿no? Hay pocos elementos que están en forma líquida o gaseosa, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los sistemas está en forma sólida y eso le llamamos que la materia está condensada, ¿no? Ahora, la diversidad de sólidos que puede haber, les digo, depende de sus propiedades microscópicas, de la manera en cómo está organizada las moléculas. Muchos sólidos tienen estructuras cristalinas, otros son amorfos, etcétera, ¿no? Y eso da lugar a las propiedades macroscópicas que pueda tener, ¿no? En este caso, solamente quiero estudiar la mecánica del sólido. Quisiéramos estudiar cuáles son las leyes que describen el movimiento de un sólido, ¿no? Pero solamente me voy a referir a una clase particular de sólidos que les llamamos cuerpos rígidos. Entonces, de manera, vamos a hacer una definición de lo que es un cuerpo rígido. Básicamente aquí lo mostramos. Dice, un cuerpo rígido es un agregado de partículas cuya distancia de separación no cambia con el tiempo. Entonces, si uno analiza un poquito esta definición, pues tenemos que eso va a implicar que en el cuerpo rígido se excluyen deformaciones o vibraciones de las partículas que componen a la materia. Pero, pues esto nos lleva a pensar, eh, básicamente a pensar que esto pues es un concepto ideal, ¿no? Es una manera que nos sirve para poder estudiar los cuerpos sólidos. Porque en realidad no existe ningún material que cumpla con esta definición. Siempre va a haber pequeñas deformaciones, va a haber un esfuerzo que sea suficientemente grande para que rompa los enlaces de interacción intermolecular y eso modifique o deforme al sólido, ¿no? Y también se sabe que mientras haya una determinada temperatura, las moléculas que componen al sólido van a estar vibrando por lo menos alrededor de su propio sitio, ¿no?
Entonces, pues es básicamente imposible que existan los cuerpos rígidos. Sin embargo, dentro del régimen temporal, dentro del dominio espacial en el que se va a mover el sólido, en el que vamos a estudiar el movimiento del sólido, estos deformaciones que pueda haber entre las moléculas son básicamente imperceptibles, ¿no? De tal manera que en una muy buena aproximación nosotros podemos estudiar prácticamente cualquier cuerpo que está en forma condensada, podemos estudiar su movimiento como si fuera el de un cuerpo rígido. Y de hecho así se hace cuando se aplica en la ingeniería. Bueno, por supuesto que si el sólido está sujeto a esfuerzos externos, fuerzas externas, pues sí se tienen que tomar en cuenta propiedades de deformación y eso que puedan modificar su forma, ¿no? Pero bueno, en este caso, como vamos a ver solamente el movimiento, es suficiente con atenernos a la definición de cuerpo rígido. Entonces, aquí puse 3 ejemplos de sólidos que se pueden pensar como si fueran cuerpos rígidos. Por ejemplo, el trompo, pues es un material que está formado de madera con un pedacito de metal. Este se puede tratar como si fuera un cuerpo rígido. Uno sabe que si golpea muy fuerte el trompo contra el piso cuando está jugando el trompo, pues puede dañarse la madera, ¿no? Y eso es una deformación, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero en cuanto a su movimiento, mientras no hagamos eso, pues se va a comportar como un cuerpo rígido. Lo mismo la escoba. Aquí, por ejemplo, se muestra básicamente que tenemos 2 maneras en las que yo puedo rotar la escoba, ¿no? Moviéndolo en esta dirección o también moviéndolo en esta dirección, ¿no? Y dependiendo de cómo lo mueva, va a ser la manera en cómo, o sea, el movimiento en una dirección o en otra no es igual, que va a depender de una característica que depende no solamente de la masa de la escoba, sino también de las propiedades geométricas. Y eso más adelante lo vamos a ver, que es el momento de inercia. Acá tenemos un cilindro, que también puede ser una pieza de algún aparato mecánico, un carro, etcétera, que también puede representar un sólido, ¿okay? Rígido, un cuerpo rígido. Entonces vamos a ver cómo estudiamos el movimiento de estos cuerpos, ¿no? Es decir, cómo se expresan ahora las leyes de Newton del movimiento para entender pues, la dinámica de estos cuerpos, para entender su movimiento, cómo los describimos. Bien, entonces, pues nos vamos a la ecuación, a las ecuaciones de movimiento. Recordemos que, de acuerdo con la segunda ley de Newton, la ecuación de movimiento rotacional que habíamos derivado es esta ecuación 101, que es básicamente la derivada del momento angular con respecto al tiempo igual a la resultante de las torcas. Acuérdense que, y bueno, obviamente esto en un marco de referencia inercial, recordemos que N representan las torcas, la torca total que actúa sobre el cuerpo. En este sentido, pues incluyen tanto las fuerzas internas como las fuerzas externas al sistema mecánico. Y cuando tenemos que las fuerzas internas son fuerzas centrales, recordemos que la torca interna solamente esa es exactamente igual a 0. ¿Okay? Entonces, es una ventaja que nos da porque pues estas fuerzas que hay definitivamente entre las moléculas que conforman al sólido, pues no las tenemos que tomar en cuenta porque su torca es 0, por lo menos en cuanto a esta ecuación, ¿no? Eso pues nos simplifica bastante la descripción del movimiento. Bien, entonces vamos a ver cómo describimos el movimiento. Entonces lo que queremos hacer es describir el momento angular del cuerpo, que como podemos ver va a ser un concepto central para estudiar el movimiento del cuerpo rígido, y también la energía cinética del cuerpo rígido. Entonces vamos a considerar esta imagen para hacer la referencia. Supongamos que tenemos un punto fijo en el cuerpo que lo vamos a identificar con el origen del marco de referencia elegido.
y por este punto pasamos un eje alrededor del cual vamos a rotar al cuerpo rígido, ¿no? Entonces este de aquí va a estar rotando por la razón o la causa de la rotación, pues puede ser por diferentes razones, puede ser que esto esté sujeto a una fuerza externa que esté empujando, una fuerza de contacto que esté empujando el cuerpo rígido, o eh, que esté sujeto a una fuerza de gravedad, etcétera, ¿no? O sea, es decir, todas las fuerzas que puedan generar movimiento o rotación, pues básicamente aquellas en donde la torca sea distinto de cero, ¿no? Como vimos en la ecuación dinámica. Entonces, para poder escribir el movimiento, vamos a tirar un vector desde el origen O hasta un punto del sólido. Este de acá, pues es un vector posición. Y en este punto, pues como el cuerpo se está moviendo en esta dirección, pues va a generar en esta dirección hacia arriba, justo en la misma dirección del eje, una velocidad angular. ¿Ok? Como este es el único, si ustedes se fijan, el, la velocidad angular y el vector posición van a formar un plano que atraviesa de manera, que atraviesa el sólido. Y la velocidad, como el cuerpo se está moviendo por efecto de la rotación, la velocidad pues, va a ser siempre perpendicular a ese plano. ¿Ok? Porque cuando yo mueva el cuerpo, pues la velocidad va a apuntar en forma perpendicular al plano formado por omega y r. De tal manera que si nosotros extraemos solamente la imagen donde está el origen, el vector R, pues este vectorcito B apunta, aquí no se nota muy bien en la imagen, pero omega y R forman este plano, ¿ok? Y B apunta en forma perpendicular al plano, ¿no? De tal manera que uno puede expresar la velocidad del, de este punto, ¿no? En el cuerpo rígido, o sea, si yo pintara ese punto en el cuerpo rígido y yo estudiara el movimiento, es decir, la velocidad de ese punto, pues esa velocidad estaría exactamente dada por omega cruz R, ¿no? Donde este pues es el producto cruz que introdujimos al inicio del curso. Y si ya tengo la velocidad, pues con esta velocidad puedo calcular el momento lineal de este punto, ¿ok? Que es básicamente la masa por la masa que tenga este punto, digamos la masa de una partícula que esté ahí, este, por la velocidad, ¿no? Y entonces con eso, pues puedo determinar el momento angular, ¿no? Que es el producto cruz entre el vector posición con el momento lineal, ¿no? Que es esta cantidad de acá. Aquí simplemente sustituimos esta ecuación 102 en esta ecuación y obtenemos esta expresión para el momento angular de, digamos, una partícula una partícula del cuerpo rígido que esté situada en este punto R. ¿Okay? Ahora, pero nosotros lo que queremos es describir el movimiento rotacional del cuerpo rígido. ¿Ok? Entonces, pues no nada más me voy a fijar en una sola partícula, sino que me tengo que fijar en todas las demás partículas que forman el cuerpo rígido. Entonces, simplemente lo que hago es, pues, identifico cada una de las partículas con la masa MI, por ejemplo, en este caso sería la masa de la iésima partícula, y calculo esta cantidad, ¿no? Que sería la suma de los momentos angulares de cada una de las partículas, ¿no? Esa sería el momento angular. La energía cinética del cuerpo rígido, pues la energía cinética de una partícula del cuerpo, pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, sustituyendo la expresión que tenemos para la velocidad, que es el producto cruz entre la velocidad angular cruz R, pues tenemos que la energía cinética viene dado por esta expresión. De esta manera, pues si nosotros tomamos en cuenta las energías cinéticas de todos los partículas que conforman al cuerpo, pues entonces sería simplemente la suma de las energías cinéticas de cada una de las partículas, ¿no? Que sería esta expresión que está acá. Ahora quisiéramos simplificar estas expresiones, ¿no? Para poder interpretar, digamos, el momento angular y la energía cinética del cuerpo rígido en términos de propiedades que tenga el cuerpo rígido. En este caso, pues la masa total, o sea, la masa del cuerpo rígido,
propiedades geométricas que pueda tener el cuerpo rígido, etc. Y vamos a considerar, antes de dar una expresión más general, vamos a considerar solamente el caso de una lámina plana con cualquier contorno, ¿no? Esto es cualquier lámina, digamos, déjenme, yo aquí puedo hacer unos dibujitos. Cualquier lámina que podamos, por ejemplo, aquí yo voy a dibujar aquí una lámina que puede tener cualquier contorno, ¿no? Es esta, ¿sale? Y vamos a elegir que sea rellena azul, no es de color azul. Y bueno, así está. Entonces imaginemos que aquí esta es una lámina, ¿no? Y tenemos además el eje de rotación. Ahí está. Aquí no sé por qué me aparece. Bueno, esto. Quitamos esto. Ahí está. Entonces aquí el cuerpo rígido va a moverse alrededor de este eje y esta es una lámina plana que tiene cualquier contorno, ¿no? Bien, entonces vamos a elegir que el movimiento de rotación está alrededor de este eje, ¿ok? Y pues entonces la velocidad angular está en la dirección z unitario, ¿ok? Está en la dirección z unitario. Aquí para que no estorbe. Esta es la dirección z unitario. Y entonces, pues lo que queremos, por ejemplo, para la energía cinética, pues es calcular esta cantidad, ¿no? Que es omega cruz r al cuadrado, ¿no? Pero uno aquí puede notar que omega, pues está en esta dirección z, y r representa la posición de alguna partícula que esté en la lámina, ¿no? Entonces eh, quiere decir que yo lo que tengo aquí va a ser este vectorcito que esté aquí, miren, así, va a representar a la posición R, ¿ok? O sea, este vectorcito está sobre la lámina y representa la posición R y por lo tanto pues es perpendicular al eje Z, ¿ok? Entonces, aquí simplemente saqué las magnitudes que tiene R. Omega, pues es omega Z unitario, entonces saco omega. R, pues va a ser R por el R unitario, que sería el vector unitario de este vector, que está sobre la lámina. Y pues Z cruz R unitario, pues como son vectores perpendiculares, pues esta cantidad tiene que ser igual a 1, ¿no? Porque ya sabemos que la norma del producto cruz entre dos vectores es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que hay entre los dos, pero ya sabemos que el seno de 90 grados es exactamente igual a 1, ¿no? Entonces esto de aquí vale 1. Y por lo tanto, pues esto es para cada partícula, esta es una de ellas. Pues entonces voy a tener que, aquí le pongo un índice, voy a tener que B cuadrado va a ser omega cuadrado RI, ¿no? Todas las partículas se mueven a la misma velocidad angular, por supuesto, ¿no? Porque son rígidas, ¿no? Entonces, yo puedo sacar como factor común este omega cuadrado y pues queda este término que está acá, ¿no? Entonces, cuando se descubrió esto por primera vez, se observó y dijo, bueno, esta cantidad, ¿cuál es el significado de esta cantidad? Pues es una combinación que depende de la masa, ¿no? De las partículas y también depende de la posición de las partículas, ¿no? Es decir, la manera en la cual las partículas están distribuidas a lo largo de esta región del espacio, ¿no? Lo que forma en sí mismo el sólido, ¿no? Entonces, esta cantidad se le llama un momento de inercia, ¿ok? Entonces, va a resultar que dependiendo del sólido que tengamos y depende de cómo me ponga a rotar el sólido, pues este momento de inercia puede cambiar, ¿no? No va a ser lo mismo rotarlo en este eje de simetría, digo, en este eje de rotación, que poner un eje sobre el sólido y rotarlo en esta dirección. No es lo mismo, ¿no?
Entonces, de esta manera, uno puede expresar que la energía cinética se puede expresar como un medio del momento de inercia omega cuadrado, ¿no? Por supuesto que, como podemos ver, estas son consideraciones especiales. Por ejemplo, aquí el sólido pues es plano, ¿ok? Y además la velocidad angular está en el eje Z, y entonces por eso se le denota como I sub Z, porque realmente es una de las componentes del momento de inercia, ¿no? En forma general es un poco más complicado, que yo creo que lo vamos a ver más adelante, quizá en el siguiente video. Bien, vamos a hacer un ejemplo para, para calcular este momento de inercia, ¿no? Entonces vamos a calcular el momento de inercia de un disco de radio R, ¿sale? Entonces ahora sí voy a tener aquí un disco. Aquí tengo el disquito. Ahora sí, este sí es un disquito. Y este disco verde con frontera azul, pero le voy a quitar la frontera. No quiero frontera. Bien, entonces este es mi disco. Y aquí la masa está distribuida de manera uniforme. ¿Ok? Voy a pedir que sea distribuida de manera uniforme. Y el eje de rotación va a ser esta línea. Aquí voy a poner una línea que, a ver, quítate. Acá está. Sí. Aquí es que me quito esto. Ok. No, es este. Ahí está. Este vamos a quitarlo. Ahí está. Entonces este sería el eje de rotación. Vamos a seguir compartiendo aquí la pantallita. Ok. Este es el eje de rotación. Aquí le ponemos nuestra flechita. Ok. Este sería el eje de rotación. Y vamos a hacer más chico. Ahí está, mira. Exactamente en el centro del disco voy a rotarlo, ¿no? Como les digo, no es lo mismo rotarlo alrededor de este eje que rotarlo, si yo tuviera el eje aquí, el eje de rotación, aquí yo estaría rotándolo en esta dirección, no es lo mismo, ¿ok? Entonces eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Vamos a elegir aquí este eje, ¿vale? Bien, entonces, pues por definición simplemente, el momento de inercia es la suma de los pedacitos de masa del cuerpo, como estamos considerando que es como un medio continuo. Estos delta MI pues son infinitesimales, es un pedazo infinitesimal de masa del disco, multiplicado por la posición en la que se encuentra este pedacito de masa infinitesimal respecto al origen, ¿no? Y obviamente, pues queremos tomar el límite cuando n va a infinito, y también cuando este delta MI va a cero, ¿no? Que normalmente esto va como el inverso de n, ¿no? Formalmente, uno puede verificar que esto corresponde exactamente con una integral tipo Riemann-Stieltjes, y esto implica que cuando existe este límite, o bien cuando existe la integral, pues IZ está dado de esta manera, ¿no? Básicamente es una integral sobre la distribución de masa multiplicado por R cuadrado, ¿no? Y fíjense, aquí va a depender de cómo esté distribuida la masa, ¿no? O sea, es decir, no va a ser lo mismo tener el momento de inercia si yo de este lado es más denso el cuerpo que si de este lado no, ¿no? Entonces, digamos, ahí el momento de inercia va a tener esa información. Vamos a considerar, por lo más sencillo, que la masa está distribuida uniformemente, es decir, la cantidad de masa por unidad de área en esta región es la misma cantidad de masa por unidad de área en esta región. Entonces, de esa manera, el diferencial de masa pues, va a ser sigma por el elemento de área, que es dA, donde sigma sería la masa por unidad de área y dA es el elemento de área. Ok, entonces queremos calcular esta integral, básicamente. Y en el ejemplo que estamos tratando,
pues esto significaría esta integral, básicamente, o sea, la integral sobre el área de la densidad superficial por R cuadrado, ¿no? Donde R, o sea, aquí el dominio de integración es sobre todos los puntos del disco. Estrictamente hablando, estas integrales, que ya son integrales dobles y en los sólidos que son tridimensionales, pues van a ser integrales triples, etcétera, pues van a ustedes a revisar todo ese tema cuando vean cálculo 3 y cálculo 4 más que todo. Pero vamos a ver ahorita los ejemplos de integración que son muy sencillos, ¿no? Y ustedes los van a poder entender con el conocimiento de integrales de cálculo diferencial en una variable. Es suficiente para resolver estas cosas, ¿no? Bien, entonces el elemento de área viene dado en este caso por dA R de R de teta, ¿ok? Esta fórmula también se va a dar un argumento formal cuando ustedes vean cálculo 4, ¿ok? Pero se puede entender este elemento de área de manera muy sencilla, ¿no? Aquí también lo voy a expresar a través de un dibujito. Imaginemos que tenemos aquí, pues ya tengo aquí mi disco, ¿no? A ver si lo puedo agarrar. A ver, aquí está mi disquito. Y entonces, simplemente tomamos un triangulito, un triangulito, vamos a poner la línea recta. Ahí está. Ok. Entonces, miren, aquí tenemos un triangulito, que lo voy a exagerar, que en principio está desde el origen. Esta línea, ahí está. Okay. Este es un gajito del disco, ¿no? Entonces, pues el gajito va a tener de aquí, este lado va a ser R, ¿no? Y si nosotros tomamos este gajito, pues va a ser un gajito infinitesimal, ¿ok? De una manera así, obviamente un argumento, no es nada formal, para nada, no es formal, no es la intención, pero el punto es de que esta distancia, entre más pequeño sea, más infinitesimal sea este elemento de área, esta distancia que está acá corresponde con la longitud de arco, ¿ok? Y la longitud de arco viene dada justamente por el radio multiplicado por el ángulo teta, ¿no? En este caso, pues es un infinitesimal de ángulo, ¿no? Entonces, R multiplicado por d teta, ¿no? Es el infinitesimal de ángulo, ¿no? Entonces, digo, es justamente esta longitud de arco, ¿ok? Ahora, este dr simplemente representa, pues, la distancia que hay de aquí a acá, ¿no? Entonces, por eso tenemos R por dr de teta, ¿no? Y ese sería el elemento de área, ¿no? Aproximadamente. Bien, entonces, pero estos factorcitos de R, etcétera, se pueden obtener de manera formal, ¿no? Utilizando el cálculo diferencial e integral en varias variables. Bien, entonces, pues lo que tenemos que calcular es esta integral. Ahora, el dominio de integración pues va a ser de 0 a 2pi en el ángulo teta, y en el radio va a ser de 0 hasta el radio del disco, ¿ok? Entonces, pues haciendo esta integral, si ustedes se fijan, puedo integrar sobre el ángulo sin ningún problema, y va a ser 2pi, y luego integro de 0 a r, va a ser r a la cuarta sobre 4, multiplicado eh, por el 2pi y el sigma, ¿no? Aquí me faltó, de hecho, el sigma, ¿ok? Ahora, sigma, pues es la densidad de masa superficial, entonces sigma debe ser la masa de todo el disco dividido sobre el área. Y el área, pues es pi por el radio al cuadrado, ¿no? Si ustedes hacen esta sustitución aquí, con esto obtenemos que el momento de inercia es exactamente 1/2 de la masa por el radio al cuadrado.
Y esto, pues, como podemos ver, pues el momento de inercia depende de propiedades macroscópicas del cuerpo rígido, no depende de las propiedades microscópicas, ¿ok? O sea, depende de la masa total del cuerpo y depende de una característica geométrica que es este radio. Bien, ahora, ¿qué hay si quisiéramos, déjeme regresar un poquito, si quisiéramos estudiar el, ¿cómo se llama? El momento de inercia de un cuerpo rígido, pero ahora no sobre este eje, sino sobre un eje paralelo, ¿ok? Así como está aquí, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el momento de inercia de este cuerpo rígido? Pero ahora fijando este punto y rotando el disco, pero alrededor de este eje, ¿ok? Aquí está el eje, ¿no? Pues ahora yo lo voy a rotar, pero alrededor de este eje, ¿no? Entonces el momento de inercia va a cambiar, fíjense, depende de este tipo de situaciones. Es decir, ¿cuál es el eje de rotación? Va a depender cuál es el momento de inercia, ¿no? Pero hay un teorema muy importante, creo que es el teorema de Steiner, que se llama el teorema de los ejes paralelos, ¿ok? Y el teorema de los ejes paralelos nos permite determinar cuál sería el momento de inercia una vez que tú tienes el momento de inercia que pasa por el centro de masa, ¿ok? Bien, entonces vamos a suponer que RC es el nuevo eje paralelo, es el punto por donde pasa el nuevo eje paralelo. Déjenme traerme la imagen para que sea más sencillo. Mira, aquí no me lo puedo traer junto. Bueno, no importa. A ver. Ahí está. Aquí tenemos la imagen. Me traigo lo demás. Aquí está uno de los ejes. Y acá está el otro eje. Digamos por decir, bueno, vamos a ponerlo aquí. No necesariamente tiene que estar en la orilla, ¿no? Es simplemente otro eje, ¿no? Incluso tampoco tiene que estar aquí, ¿no? O sea, simplemente es el centro de masa y depende de cómo se distribuye la masa, ¿no? Para el centro de masa. Bien, entonces, vamos a decir RC es el punto por donde pasa. Entonces, déjenme hacer, aquí está. RC sería este punto, ¿ok? RI' es la posición de la ilésima partícula medida respecto al centro de masa, ¿ok? Entonces, como es medida respecto al centro de masa, pues este R centro de masa debe ser suma sobre MI RI', ¿ok? Y vamos a decir que, voy a suponer que aquí es donde está el centro de masa, ¿no? Por sencillez. ¿Okay? Aquí vamos a poner aquí el centro de masa. Y este es el otro eje, ¿no? Y aquí va a estar el origen, ¿no? Entonces, déjenme, vamos a decir que aquí está el origen, ¿no? En un puntito. Aquí en un puntito. Aquí está el centro de masa. Digo, el origen, ¿no? Original, ¿no? Bien, entonces, si RI' es la posición de la décima partícula respecto al centro de masa, pues digamos que de aquí se mide RI', ¿no? Porque este de aquí es el centro de masa y de aquí mido RI'. RC es por donde pasa el nuevo eje que está acá, o sea, es decir, esta distancia de aquí a acá es RC, ¿ok? Y yo voy a elegir que R centro de masa sea igual a 0, es decir, que ahí voy a poner el origen, ¿ok? Entonces, como si yo agarrara y pusiera, pum, ahí, ¿no? Ahí puse
el eje del centro de masa, ¿no? O sea, aquí va a estar, ¿no? Entonces, digamos que voy a tener que RI, la posición de la partícula, va a ser la posición respecto al centro de masa. Aquí, vamos a agarrarlo. Este de acá, la distancia de aquí a acá, este vector que está aquí, va a ser RI', ¿no? Y RC va a ser esta distancia de aquí a acá, ¿no? De tal manera que RI, pues se va a descomponer en esta suma de triángulos. ¿Ok? Bien, vamos a explicarlo mejor utilizando esta imagen para que quede mucho más claro. Fíjense, el punto C representa el centro de masa. El punto O representa un origen a través del cual voy a poner el eje de rotación. Es decir, nosotros quisiéramos saber cuál es el momento de inercia cuando yo roto al cuerpo alrededor de este eje. ¿Ok? Entonces, el teorema de los ejes paralelos me permite obtener este momento de inercia si yo conozco el momento de inercia cuando yo roto el cuerpo alrededor del eje que pasa por el punto C. Ese es el punto. Entonces, aquí está básicamente la notación que estamos utilizando. Básicamente es una imagen del libro de Berkeley. Entonces, lo que tengo es que respecto al punto O, la posición del centro de masa es este RC. Un pedacito de partícula, un pedazo de material, MI, está en la posición RI respecto a este O. Y respecto al centro de masa, este pedacito de masa MI es RI1', ¿no? Entonces, fíjense cómo están los vectores. Entonces, claramente RI es igual a RC más RI'. ¿Ok? Entonces, ahora sí, con esto ya tenemos claridad de que RI es RC más RI'. Y pues simplemente tengo que IZ va a ser la suma sobre I de MI RI al cuadrado. ¿Ok? Y voy a pedir que el centro de masa sea el origen. ¿Ok? Eso lo puedo hacer simplemente exigiendo que centro de masa es exactamente O. O sea, es decir, es 0, el vector 0, ¿no? Entonces, cuando yo elevo al cuadrado esto, pues yo voy a tener el término de RC cuadrado, el doble producto punto de RC con RI' y RI' cuadrado. Aquí debe ser prima cuadrado. Entonces, el primer término, pues va a ser la masa total, ¿no? La suma sobre estos MI, pues es la masa total del cuerpo. Como el centro de masa está en el origen, pues esto de acá va a ser igual a 0, porque esto es proporcional al centro de masa. Bueno, de hecho es el centro de masa. Y este término, pues va a ser aquí debe ser primado, ¿no? Como dijimos, este debe ser el momento de inercia del centro de masa, ¿no? Entonces, si yo conozco el momento de inercia del centro de masa, pues solamente basta sumar la masa multiplicado por la distancia desde O, de acuerdo a esta imagen. De acuerdo a esta imagen, respecto a este O, la distancia de aquí a acá, que es por donde pasa el otro eje, es RC, ¿no? Entonces va a ser RC multiplicado por la masa total más el momento de inercia. Y aunque no lo probamos, pero se puede demostrar que si yo elijo la dirección en cualquier otra dirección, no necesariamente Z, pues se puede probar en general el teorema de los ejes paralelos, ¿no? Es decir, el teorema de los ejes paralelos va a ser el momento de inercia del centro de masa más la masa total del cuerpo multiplicado por la distancia al cuadrado que separa el centro de masa a donde está el otro eje. ¿Okay? Bien, entonces, pues con ese teorema de los ejes paralelos puedo determinar cuánto vale la energía cinética que tiene el cuerpo ahora en el nuevo eje, ¿no? O sea, básicamente sustituyo el momento de inercia, pues es justamente el momento de inercia del centro de masa multiplicado por la velocidad angular más este factor, ¿no? Por la velocidad angular, ¿no? Y esto se puede interpretar como que es una energía total de la lámina
que es la energía cinética debido a la rotación alrededor de su centro de masa, más la energía cinética debido a la traslación, ¿sale? Que sería del centro de masas alrededor del nuevo eje de rotación. Entonces, de esa manera se puede interpretar esto, ¿no? Bien, ahora, ¿qué ocurre en el caso del momento angular? Bueno, pues el momento angular, como vimos al inicio, está dado por esta expresión, y esto lo podemos simplificar cuando el movimiento rotacional es alrededor de un cierto eje, ¿no? Entonces, en el caso de la lámina, pues tenemos que la velocidad angular es perpendicular al vector posición bueno, que te da la posición de los pedacitos materiales del cuerpo rígido, ¿no? Entonces, como estos son perpendiculares, podemos aprovecharnos esta identidad para hacer una simplificación del momento angular. Básicamente identificamos que A es igual a RI, B es igual a omega y C es igual a RI, ¿no? Entonces, claramente, cuando yo tenga aquí A punto B, pues voy a tener este término, ¿no? A punto B va a ser RI omega, pero como estos son perpendiculares, pues esta cantidad es igual a cero. Entonces solamente sobrevive A punto C, pero ¿quién es A punto C? Pues es RI por RI, y RI por RI, pues es RI cuadrado, ¿no? Es decir, es la magnitud al cuadrado. Entonces, yo puedo, aquí simplificando, pues voy a tener MI RI cuadrado multiplicado por omega, ¿no? Quiere decir que el momento angular, cuando se rota alrededor de omega, pues va a estar dado por IZ por omega en la dirección Z unitaria. Y como IZ yo la puedo separar como el momento angular del centro de masa más MRC al cuadrado, pues entonces también tiene esta expresión una vez usado el teorema de los ejes paralelos. Bien, ahora vamos a hacer algunos cálculos de momento de inercia. Pues tenemos el caso muy sencillo del anillo delgado. Aquí tenemos un anillo, aquí este anillo es azul. Y pues las posiciones de las partículas siempre están en la dirección radial. Podemos utilizar coordenadas polares por sencillas. Aquí tengo el vector unitario radial. Y siempre está en la posición R, ¿no? Entonces quiere decir que su magnitud de todas las partículas es R. Entonces, si esta es la definición del momento de inercia, pues RI cuadrado siempre es una constante, sale de esta suma. Y entonces aquí tengo simplemente la suma de todos los pedacitos materiales que conforman al anillo, ¿no? Y la suma total de estas masas, pues es igual a la masa total, y por lo tanto IZ es igual a la masa por el radio al cuadrado, ¿no? Y ese sería el momento de inercia de un anillo. Cuando el anillo lo roto, ¿sale? Alrededor de este eje, ¿ok? Otro ejemplo, pues sería el cálculo de momento de inercia de un cilindro hueco. Entonces aquí tengo, en esta imagen negra, tengo aquí el cilindro, está hueco, ¿ok? Y entonces quiero rotarlo alrededor de este eje de simetría, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el momento de inercia en este caso? Bien, pues uno puede descomponer el vector posición respecto a este eje, digamos aquí por aquí elijo un origen, pues voy a descomponerlo en dos direcciones. Una dirección que es radial y otra dirección que es en la dirección Z unitaria, ¿no? Entonces, claramente estas dos direcciones, como esta ρ unitario está sobre el plano perpendicular al eje Z, pues este es perpendicular al Z unitario. Por lo tanto, la magnitud del radio va a ser R cuadrado más ZI cuadrado, que sería una posición cualquiera, ¿no? Sobre el cilindro, ¿no? Si pedimos que la densidad de masa del cilindro sea uniforme, pues entonces tengo que la densidad de masa va a ser sigma por dA, ¿no? Y significa que el momento de inercia es esta integral de área, sigma por el radio al cuadrado, y uno puede verificar que el elemento de área va a estar dado ahora por R, aquí debería ser R, aquí hay un error, debe ser R solamente, de teta, ¿no? Porque R de teta, de hecho aquí lo voy a tapar porque no me gusta que aparezca, fíjense cómo se tapa.
Ahí está. Voy a tapar este exponente porque es un errorcito. Yo te les voy a explicar por qué ese es el elemento. Oh, ¿por qué ese es el elemento? Ahí está. Miren, este R por d teta es la longitud de arco infinitesimal que habíamos visto. dz es el elemento infinitesimal en el eje z, ¿no? Entonces, r de teta dz es el elemento de área, ¿ok? Entonces ya nada más tengo que integrar de 0 a 2pi porque tengo que integrar alrededor de todo este ángulo, y de z de 0 a L porque la longitud del cilindro es L, ¿ok? Entonces hacer esta integral es muy sencillo. La integral en teta pues es 2pi porque esto no depende del ángulo teta. La integral en z, pues r cuadrado pues va a ser r cuadrado por L, por R que está acá, entonces sería R cúbica, y la integral de z cuadrado, de 0 a L, pues es L cúbica sobre 3, ¿no? Y entonces eso lo sustituyes y utilizas que sigma es igual a la masa dividido sobre el área total del cilindro. ¿Cuál es el área total? Pues es el perímetro de este círculo, 2pi por R, multiplicado por L, ¿no? Y ese sería el área total. Entonces, al sustituir esto, obtenemos que este es el momento de inercia, m por R cuadrado más L cuadrado. Muy bien, depende entonces de este tamaño, ¿no? En el caso de una barra delgada uniforme, para que me cupiera, aquí lo puse volteado, ¿no? La barra en realidad está girando alrededor de este eje, esta es la barra, y esta sería la dirección X unitaria, ¿no? Entonces, este es muy sencillo porque ahora la posición de todos los pedacitos de materia de la barra, pues simplemente está en la dirección X unitario y tiene una posición X, ¿no? Esto implica que pues el radio al cuadrado es X cuadrado, y si ahora tenemos que es una barra muy delgada, de tal manera que la podemos pensar como lineal, entonces vamos a tener que el elemento de masa va a ser lambda por dx, donde lambda sería la densidad lineal de masa. Entonces, y z, pues sería la integral de x, de lambda por r cuadrado, y lambda, vamos a decir que es constante, que sea uniforme en la barra. Entonces voy a poner aquí lambda aquí afuera, ¿no? Entonces voy a tener la integral de 0 a L de x cuadrado. Si lambda es m sobre L, que sería la densidad lineal, pues esta integral se puede hacer muy fácilmente y obtenemos justamente esta cantidad. Y esta de acá sería el momento de inercia respecto a este eje de rotación de la barra. Obviamente, con el teorema de los ejes paralelos yo puedo obtener el momento de inercia sobre el centro de masa, ¿no? Que sería exactamente a la mitad, ¿no? de esta barra. Otro ejemplo, bueno, más ejemplos se pueden hacer haciendo las integrales apropiadamente. Aquí muestro simplemente, por ejemplo, si yo tengo una varilla delgada, pues es esta cuando está de este lado. Mira, aquí está el ejemplo que calculamos ahorita. Es una varilla delgada, es 1/3 de ml cuadrado. Este es el caso de una placa rectangular de lados A y B. Uno lo puede calcular también muy fácilmente utilizando integración, una doble integración. Y en el caso de los cilindros huecos, igualmente se pueden hacer estos cálculos utilizando un poquito de herramientas de cálculo diferencial en varias variables. Este es el cilindro que habíamos obtenido, ¿se recuerdan? En este caso, no, en este caso es distinto porque el eje de rotación es en esta dirección, ¿no? ¿Sale? Sí, es como, en este caso habíamos obtenido esto. Ok. Sí, es distinto. Incluso no muestra la longitud, ¿no? del cilindro. Cilindro hueco de pared delgada. Bien, igual si tú tienes una placa rectangular y tú lo pones a rotar sobre uno de los bordes, por ejemplo, cuando tienes una puerta, ¿no? Y la pones a rotar alrededor de las bisagras, pues este va a ser el momento de inercia. En el caso de una esfera sólida, fíjense cómo cambia dependiendo de cuál sea el eje de rotación. ¿Sale? En este caso creo que es exactamente por el medio. No, aquí tienes una esfera sólida y el eje de rotación es cualquier eje que pase por el origen. Y acá lo que tienes es una esfera hueca. Pues cuando tienes una esfera hueca, el momento de inercia es distinto, ¿no?
Bien, entonces ya vimos esta cantidad, esta propiedad que se llama momento de inercia, que depende de la masa de los objetos y depende de las propiedades geométricas, ¿no? Como en este caso el radio, los lados, etc. Pero la pregunta es, ¿qué papel juega en el movimiento de los cuerpos rígidos? ¿Qué papel juega en la dinámica, ¿sale?, de los cuerpos rígidos? Entonces lo vamos a ver a continuación. Entonces la dinámica de un cuerpo rígido y rotación alrededor de un eje. Entonces, pues ya sabemos que la ecuación de movimiento es exactamente esta, de J en dt igual a n, es decir, la derivada del momento angular con respecto al tiempo igual a la torca total. Y voy a suponer que el movimiento es el movimiento rotacional del cuerpo rígido, mantiene su eje fijo. ¿Ok? Entonces el eje, la dirección del eje está dada por el vector unitario de la velocidad angular, ¿no? Es decir, la velocidad angular dividido sobre su magnitud. Entonces lo que vamos a hacer es proyectar el momento angular a lo largo de esta dirección. ¿Ok? Y pues en realidad el momento angular solamente tiene esta componente. ¿Ok? Todas las otras componentes, las que son perpendiculares a omega sobre la magnitud de omega, son cero, porque el movimiento rotacional solamente es alrededor de este eje. Por eso es importante calcular esta cantidad. Bueno, aquí simplemente voy a tener este triple producto cruz, que es RI, cruz este vector, producto punto omega, ¿no? Entonces podemos aprovecharnos de esta identidad vectorial que se revisó también al inicio del curso, que es como una identidad de rotación, ¿no? Porque A cruz B punto C es lo mismo que C cruz A punto B. Ustedes lo pueden demostrar fácilmente con las técnicas que vimos al inicio del curso. Identificamos a A como RI, que sería esta cantidad, a B como el producto cruz, como este vector omega cruz RI, este sería B, y a C como omega, ¿no? Y entonces, ustedes pueden ver que si yo paso este omega para acá, aprovechando esta identidad, lo que yo voy a tener es omega cruz R, producto punto omega cruz R. Y eso es la magnitud al cuadrado de omega cruz R. ¿Ok? Y como sabemos, la magnitud del producto cruz de dos vectores, pues es la magnitud del primer vector por la magnitud del otro vector por el seno del ángulo que hay entre ellos. Entonces, teta i, pues es el ángulo entre estos dos vectores. Y podemos nombrar a R mayúscula I como RI seno de teta I, sería la distancia de la partícula I al eje de rotación. ¿Ok? Y entonces, esta cantidad pues sería justamente el momento de inercia respecto a este eje de rotación. Entonces, este sería el momento de inercia y entonces, por lo tanto, pues el momento angular respecto a este eje fijo, pues va a ser el momento angular referido a este eje multiplicado por la aceleración, por la velocidad angular omega. ¿Okay? Ahora, ¿qué ocurre con la energía cinética? Pues observemos que en este caso ya de manera directa, como esto va a ser igual a un medio de la suma de las energías cinéticas, es decir, la suma de las energías cinéticas de cada uno de los pedacitos de masa del cuerpo rígido, pues entonces lo que uno tiene es que esto es un medio de la suma de I, de MI, de la magnitud de esta cantidad nuevamente, ¿no? Pero ya vimos que esta cantidad al cuadrado, pues es exactamente omega cuadrado, RI cuadrado, seno cuadrado de teta I, y RI seno de teta I, pues es RI mayúscula que nos permite identificar a IA como el momento de inercia. Y por lo tanto, la energía cinética va a depender del momento de inercia de esta manera y de la velocidad angular. Entonces, como podemos ver, el momento angular del cuerpo, ¿no? Que es el que caracteriza al movimiento de rotación que tiene el cuerpo rígido, depende del momento de inercia. La energía cinética que tiene el cuerpo rígido cuando está en movimiento rotacional depende de este momento de inercia. Entonces va a depender de cuál sea la magnitud de este momento de inercia, si yo lo roto por uno de los ejes o por otro de los ejes, cuál va a ser la energía cinética que tiene el cuerpo, ¿no? Entonces podría cambiar. Ya vimos que no es lo mismo tener una esfera sólida que una esfera hueca. La energía cinética puede cambiar dependiendo de cuál de los dos cuerpos estemos considerando. Ahora quisiéramos estudiar la dinámica del cuerpo rígido alrededor de la rotación de un eje fijo, ¿no? Igual.
pero ahora la dinámica. Bien, entonces lo que queremos hacer es encontrar el análogo a la ecuación de la segunda ley de Newton, pero ahora por el movimiento rotacional de un cuerpo. ¿Ok? Entonces, en este caso igualmente partimos de esta ecuación. Lo que hacemos ahora es proyectar esta ecuación a lo largo de la dirección de la velocidad angular. ¿Ok? Entonces proyectamos y identificamos a la torca proyectada a lo largo de esta dirección como NA. Aquí se va a capturar las torcas que haya, ¿no? O sea, es decir, puede ser que haya una torca debido a la gravedad, una torca debido a una fuerza de fricción, etcétera, ¿no? Depende de cuál sea la torca, pues tú determinas esa torca, después la proyectas con esta dirección y, este omega, pues como es fijo, porque estamos hablando de un movimiento rotacional sobre un eje fijo, entonces este simplemente es una dirección que uno tiene que identificar en el problema. Bien, como este omega es fijo, entonces no depende del tiempo. Y entonces quiere decir que aquí, en esta cantidad, este omega puede traspasar esta derivada temporal y voy a tener omega unitario punto J. Pero omega unitario punto J es justamente JA, que ya habíamos visto. Ahora, de la diapositiva anterior, recordemos que JA es exactamente el momento de inercia por omega. Y A, pues es una cantidad que no depende del tiempo, porque acuérdense que es una cantidad que refleja las propiedades geométricas que tiene el cuerpo, la manera, cómo es el cuerpo y la masa, ¿no? Entonces, no depende del tiempo. Entonces, lo único que puede depender del tiempo es omega, que sería la velocidad angular, ¿no? Y la derivada de omega con respecto al tiempo, ya sabemos, es la aceleración angular. Entonces, quiere decir que con esta ecuación obtenemos que el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular es igual a la torca. Y esto es ni nada más ni nada menos que la versión de la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional de un cuerpo rígido alrededor de un eje de rotación fijo. En otras palabras, esto nos dice que el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular es igual a la torca. ¿Ok? Obviamente tenemos que recordar que esta torca es la torca proyectada alrededor del eje, que es la única que sobrevive, de hecho. Bien, entonces, a manera de resumen, pues lo que tenemos son estas tres ecuaciones fundamentales para el movimiento de un cuerpo rígido alrededor de la rotación de un eje fijo, que son la ecuación dinámica, que es el análogo a la segunda ley de Newton para un movimiento de un cuerpo rígido, es decir, el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular igual a la torca, ¿ok? A la resultante de la torca, proyectada a lo largo de la dirección de omega. El momento angular, que está dado por el momento de inercia multiplicado por la velocidad angular. Y la energía cinética, aquí cometí otro error, debe ser un medio de IA por omega al cuadrado. Pero esto yo creo que sí lo podemos resolver aquí fácilmente. Ponemos un dosecito y le bajamos de tamaño. Aquí me obstruye una pantallita que me gusta. Bueno, este 2 es un docecito que va aquí al cuadrado. ¿Ok? Claramente, ¿no? Por las unidades. Un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Ok. Ese es el resumen. Y bueno, pues aquí vamos a terminar, ¿no? Vamos a ver ejemplos en un video que voy a presentar posteriormente, mañana o el sábado, el fin de semana, para que ustedes revisen cómo utilizar esta teoría, ¿no? En el estudio del movimiento de un cuerpo rígido. Bueno, pues sin más, pues que tengan muy buenas noches, sigan estudiando, ya pronto se va a acabar esto. No solamente va a acabar la epidemia, sino también va a acabar el semestre y pues yo creo que nos vamos a ver hasta el siguiente semestre, pero pues nos seguimos comunicando a través de la plataforma del Facebook. Que tengan buenas noches.